SNK ha revelado oficialmente cómo está haciendo el nuevo Metal Slug. Lo malo de esto es que cambia lo que queríamos de este 30 aniversario. La información en el vídeo. Muy buenas retropixelados, hoy vamos a hablar del futuro del nuevo Metal Slug. Y es que gracias a un artículo oficial de la página Nikkei Gaming, está en japonés, pero hemos estado traduciéndola, y ya sabemos pues cómo se estaría gestionando este nuevo juego, quién lo está haciendo y lo que significa realmente ese Mission Reboot que os anuncié ya hace tiempo y que nos están poniendo por todas partes. Además, importante porque en este artículo se indica si tiene o no relación con la Neo Geo AES Plus. Así que prepárate porque lo que viene es importante para conocer el futuro de esta mítica saga. Antes de nada, recordarte que si estás buscando los mejores precios en consola o juegos para Neo Geo, pásate por mi Telegram, neogeo_ofertas. El enlace lo tienes debajo o haciendo clic aquí arriba. Y ahora vayamos con la noticia. Lo primero que dice es que este equipo que está desarrollando el nuevo Metal Slug está formado por gente de distintas edades, de 20, de 40 y de 60 años, todos ellos trabajando juntos. SNK ha querido reunir estas generaciones para levantar este nuevo reboot. El más joven sería Son Seung-yu, tiene 29 años, es el brand manager, o sea, el jefe de la marca, y nació exactamente el mismo año que el Metal Slug. El mediano sería Kunihiro Ono, de 46 años, es ex programador y también trabajó en la época de Metal Slug, pero cuando todavía estaría en SNK Playmore. Digamos que no serían los tres primeros Metal Slug más míticos, pero sí ya digamos en la segunda fase, donde estaría el 4 en adelante. Y el tercero, el más veterano, sería Naoto Abe, tiene 60 años y es parte del equipo de lanzamiento también de Neo Geo de 1989. Vamos, que son tres generaciones, tres visiones y tienen eso sí un objetivo en común, que según dicen es revivir Metal Slug con respeto y ambición. Pero ¿por qué ahora sería el momento perfecto para revivir esta saga? Según dicen, SNK lleva mucho tiempo con IP dormidas, después han revivido ya el Samurai Shodown, han revivido también con el King of Fighter 15, Fatal Fury City o Devolvers, que sería el último, y ahora pues obviamente le tocaría a Metal Slug. Han esperado prácticamente ya al 30 aniversario, que sería, dicen, el momento ideal para anunciar este nuevo juego principal que ya sí confirma están en desarrollo. Aquí aparece el concepto clave que ya nos han iniciado también en el tráiler que os puse hace tiempo, que dice Mission Reboot, y según Song lo resume así: han pasado 17 años desde el Metal Slug XX y aún no hay un título numerado. Este reboot no es un experimento, sino que sería una reconstrucción seria de la marca para el largo plazo. Y ahora vamos con esa aclaración importante de por qué creo que este Metal Slug no sería para Neo Geo AES Plus. Y es que el artículo lo dice bastante claro. El AES Plus y el reboot no estarían conectados. Lo de que la AES Plus fuese anunciada y prácticamente pues haya coincidido también con este 30 aniversario, ellos mismos lo dicen, ha sido simplemente pura coincidencia. Lo que sí han confirmado también que PlayOn eligió incluir el cartucho blanco del Metal Slug en la edición especial de la AES Plus y como reconocimiento a la importancia de esta IP, pero no porque el nuevo juego vaya a ser compatible con el sistema ni nada, de ahí no dicen absolutamente nada. Así que da que pensar que este nuevo Metal Slug Reboot estaría más bien pensado para consolas de nueva generación, quizás no tendría tampoco esas limitaciones técnicas que harían también quizás que este pues juego sea un poquito más costoso también si lo comparamos con otros desarrollos, y a no ser que haya cambio de planes y quieran adaptar algo, o que el juego quizás no esté en una fase ya muy pero que muy iniciada, pues cambien los planes y hagan una cosa que fuese compatible para todo. Hablaron también sobre el juego que se ha llevado bastantes palos, más bien el Metal Slug Rush, y dicen que sería un aperitivo, vamos, que prácticamente no sería el plato principal, que es lo que nos van a ofrecer. Ese Metal Slug Rush prácticamente es un juego de móvil tipo Vampire Survivors, ya lo hemos visto también cuando lo han anunciado, pero ya lo dicen también claro, Rush es un título licenciado, o sea que prácticamente lo que han hecho es prestar la licencia y que es un aperitivo mientras llega lo importante. El proyecto principal, lo han confirmado, sería este nuevo Metal Slug. Es el proyecto principal de todo este 30 aniversario y todo lo que engloba y aparece en la página web. Quieren hacerlo muy bien y en el artículo mismo lo dicen también de que se están preparando con reuniones internas 2 veces al mes
entre el desarrollo, el marketing, las ventas y la licencia. Además, otro factor y otra pista de que apunta a que no salga tampoco este Metal Slug en la AES, por ejemplo, en un principio, sería que el pixel art está más bien como identidad y no como una limitación. Quieren guardar, eso sí, todos los detalles, aunque sea un juego nuevo. Ave, por ejemplo, recuerda que los tanques respiraban, vamos, que se movían, si habéis jugado alguna vez. Y destacan también pues las técnicas que había en la época, como la animación que se dibujaba a mano, cómo se simulaba también las transparencias con parpadeos, porque el hardware en este caso pues no tenía función, cosa que sabemos que es lo que ofrecían, lo que hacían, digamos, por las limitaciones de la Neo Geo. Y Ono, que es el que más tiempo lleva en el proyecto, cuenta anécdotas de artistas que tardaron 3 meses en dibujar un solo sprite gigante. Confirma de que esta dedicación es parte del ADN de Metal Slug y que ellos quieren plasmarlo también en este nuevo título. Pero vamos, que lo dicho, en el artículo prácticamente dicen que este reboot quieren preservar, digamos, la imagen, pero no como limitación técnica, sino como identidad visual. O sea, cuando están hablando de que no quieren limitación técnica, pues obviamente lo que quiere decir que para la AES pues lo veo más difícil, a no ser que saquen algo paralelo o hiciesen alguna, no sé, alguna transformación o alguna versión especial aparte. El objetivo de esta Metal Slug también dicen que es atraer a nuevas generaciones, y esto a mí en parte me da un poquito de miedo, porque si veis los juegos actuales siempre lo hacen más jugable, menos difícil, menos reto. Según dicen, el Metal Slug es simple de jugar, bueno, simple si tienes monedas ilimitadas, difícil de dominar, perfecto para streaming e incluso para youtubers que juegan haciendo gameplays. Inugami Korone dice que ha ayudado, será un youtuber japonés, no sé yo quién es, dice que ha ayudado bastante a las nuevas generaciones que descubren la saga gracias a que él juega mucho estos juegos. Song, también, uno de estos tres que os he comentado, incluso cuenta que su jefe jugó a Metal Slug 3 con padres del colegio de su hijo y que todos los disfrutaron. En definitiva, lo que quieren decir que Metal Slug funciona para cualquiera que lo pruebe y que SNK quiere que este reboot también mantenga esa accesibilidad y que prácticamente pues atraiga a cualquiera. En resumen, pues un poquito jarro de agua fría, aunque era también un poquito de esperar. Según lo que podemos ver, pues SNK estaría construyendo un reboot serio, sería moderno, sería ambicioso, quieren tomar parte de todo tipo de generaciones, que sea algo que guste a todos, ya bien sean gente más veterana, gente intermedia o gente que quizás lo ha jugado ya posteriormente cuando el juego llevaba bastante tiempo en el mercado. Pero lo que sí quieren es respetar su esencia, mantener esa especie de artesanía a la hora de hacer los diseños, mantener el pixel art, por lo que estoy viendo aquí que es lo que han dicho, y que quieren atraer a nuevos jugadores, pero que no quiere que estén limitados solamente por hardware retro, lo cual más claro y en botella, pues obviamente lo que estamos viendo aquí es que no creo que vaya a salir para Neo Geo AES Plus, por lo menos de forma exclusiva. Es más, me atrevería a decir que incluso puede que ni salga siquiera para la AES Plus. Terminan diciendo que todavía no pueden mostrar nada, pero eso sí, la frase última que dicen es: estamos trabajando duro en el nuevo juego y estamos deseando anunciarlo. Pues hasta aquí prácticamente el vídeo de hoy. Os dejo debajo también, como siempre, en la descripción del vídeo las fuentes por si queréis ver completamente y leer por vosotros el artículo. Podéis darle a traducir y prácticamente pues se traduce bastante bien. Y deciros también que obviamente hay detallitos que tampoco he puesto en el vídeo porque lo he hecho básicamente, es un resumen de lo más importante y lo que más me ha llamado la atención básicamente de este artículo. Y ahora es tu turno. ¿Qué te parece a ti este pequeño jarro de agua fría quizás, que teníamos un poquito la esperanza de que a lo mejor saliese para la AES y lo que parece ser pues no, va a tener que ser para consolas de nueva generación? Escríbemelo debajo que te leo. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y comparte para no perderte ninguna de las noticias. Esto es Retropixelados.